Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Benito Muros. Represento, es una conferencia a través de Moda España sobre sostenibilidad como estrategia para las empresas del sector textil. Yo mismo tengo una empresa, Mulberry, y bueno, se trata hoy de ver cómo podemos hacer el paso hacia un modelo sostenible, no solo del sector textil, sino de cualquier sector. Pero nos vamos a centrar en un estudio que se ha realizado por varias empresas de consultoría, por dos concretamente, sobre 700 empresas en 70 países y sobre 35.000 consumidores en esos mismos 70 países, ¿de acuerdo? Pero yo quería explicaros todo esto desde mi experiencia también y con algún ejemplo para que veamos la importancia y la necesidad que tenemos de pasar hacia un modelo sostenible cada una de nuestras empresas. Veréis, yo empecé en este tema de la sostenibilidad hace concretamente 22 años, en el año 1999, un poco más, y lo hice por casualidad, aterricé aquí un poco por casualidad. Hice un viaje a Estados Unidos, a California concretamente, y me encontré por casualidad con una bombilla centenaria que llevaba en ese momento encendida 100 años. Me quedé allí como un bobo pensando cómo se podía fabricar una bombilla que durara 100 años y ahora nos duraban tan poco. Y empecé a investigar sobre ese tema y de repente me choqué contra el término obsolescencia programada, que yo no había oído hablar en mi vida sobre ese tema. Bueno, empecé a investigar sobre ese tema y observé que la mayoría de fabricantes acortaban la vida útil de los productos para, vender una y otra vez las mismas cosas. Bueno, yo intenté difundir todo esto en colegios, en universidades, en varios sitios, allí donde me querían escuchar, que no eran muchos sitios. Y, lo menos que me decía la gente es que estaba loco, que cómo el gobierno iba a permitir que las empresas fabricaran con una vida útil corta, cómo eso iba a ser posible, ¿no? Y bueno, como veía que esto no era creíble, decidí, con la ayuda de varios ingenieros, fabricar una bombilla que durara lo máximo que permitiera la tecnología y que además esa bombilla fuese reparable y actualizable tantas veces como se quisiera. Bueno, en el año 2012 tengo un prototipo de esa bombilla que en unos ensayos de laboratorio podría durar una media de 80 años y que además todas sus partes se pueden reparar como se quieran, tantas veces como se quieran. Hay que saber que en el mundo se venden, se tiran al año y se compran 7.000 millones de bombillas, que es un mercado de unos 64.000 millones de euros. Bueno, me hicieron una entrevista en la contraportada de La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona, y el titular de la periodista en ese momento era «Todos los aparatos electrónicos están fabricados para morir». Yo no lo dije exactamente así, pero la realidad era un poco esa. Bueno, con todo eso, por la tarde había una persona en el online de La Vanguardia, de ese periódico, que decía, pues yo le he comprado a ese 4 bombillas y se me han fundido en 48 horas. Otro, yo le he comprado 6 bombillas y se me han fundido en 24 horas. Y así como unos 200 mensajes. Yo solo tenía el prototipo de la mano, de la foto, no había vendido ni una sola bombilla a nadie. Así empecé en el mundo de la sostenibilidad. Bueno, con todo eso, con ese prototipo me fui a diferentes cadenas donde se distribuía y se vendían bombillas y todo el mundo me decía lo mismo. Nosotros lo que queremos son productos que duren poco para que la gente venga a comprar una y otra vez las cosas. Vi la dificultad que tenía comercializar un producto de larga durabilidad y que además fuese reparable. Era imposible en todos los casos. Bueno, con todo eso decidí reunir a todos los partidos políticos en la Fábrica del Sol, que es un local del Ayuntamiento de Barcelona, para explicarles nuestro modelo económico, los
lo que estaba produciendo en términos de residuos a nivel global. Hay que decir que en la Unión Europea producimos 14.500 millones de toneladas de residuos, solo electrónicos, y consumimos 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos. La naturaleza solo regenera aproximadamente el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el planeta colapsa. Cuando empecé con todo esto en el año 2000, yo dije que teníamos aproximadamente unos 15 años para reaccionar antes de cruzar la línea de no retorno del planeta, es decir, cuando los daños fuesen irreversibles. Bueno, todos esos partidos políticos que vinieron, no vinieron todos a mi llamada, es verdad. Creé la Fundación Fénix, que quiere decir Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada, para difundir en qué consiste todo esto y qué podemos hacer para cambiar, digamos, a un modelo sostenible en nuestras empresas. La verdad es que todos los representantes de los partidos políticos, que vinieron todos menos dos, como digo, se mostraron muy interesados, y al año siguiente, en unas elecciones que hubo, en el 2014 creo, un partido político, el primero a nivel de España, en su programa electoral llevaba la eliminación de la obsolescencia programada en su programa electoral. Este era el Partido Socialista. Otra cosa es que hiciera algo después, pero lo llevaba en el programa, eso ya es importante, ¿no? Bueno, con todo esto, yo con mi bombillita me iba paseando por ahí, viendo cómo funcionaba el tema, nadie la quería comercializar, y le decía a las empresas de certificadoras tipo SGS, TÜV Rheinland, le decía, mira, yo tengo aquí este producto y me gustaría que me lo certificarais como la primera bombilla del mundo fabricada sin obsolescencia programada. Todas me decían lo mismo, dice, ¿cómo te vamos a certificar con un encabezado algo que oficialmente no existe? La obsolescencia programada no está reconocida, por lo tanto, eso no puede ser. Fue una diputada del Partido Socialista, a la que aprecio mucho, que me dijo, mira, es que todo esto depende de la Unión Europea, aquí poco podemos hacer, me decía. Y me dirigí a Bruselas, a la Unión Europea, en el año 2013. Y en el año 2014 existe el primer dictamen, el C/67 de la Unión Europea, en el que por primera vez, en el noviembre del 2014, se reconoce la existencia de la obsolescencia programada en Europa e invita a los países miembros a legislar sobre este tema. Los primeros que legislan es Francia, ya con multas, incluso a algunas multinacionales, después Italia. Bueno, ya con este dictamen me voy a TÜV Rheinland, en este caso, y le digo, me tenéis que certificar la bombilla porque ya existe la obsolescencia programada. Y efectivamente me lo certifican, y a partir de ahí se abre una nueva etapa. Muy bien, esta es mi historia de 22 años en la sostenibilidad. Y preguntéis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Bullberry? Os preguntaréis. Bueno, el sector textil es otro de los sectores que más contaminan en todo el mundo. Mi decisión es llevar la sostenibilidad a todos los sectores. En la electrónica ya lo he llevado. Esta línea de iluminación se está comercializando en 9 países, todavía no en grandes cantidades, y ahora en Mulberry llevamos un modelo que es completamente sostenible dentro de los parámetros de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, que ahora veremos. Bien. Ahora me gustaría que cada uno de vosotros, conmigo, os imaginaréis una situación, porque dicen que antes de cambiar de modelo o antes de querer transformarse de alguna manera, primero tenemos que imaginarlo. Y me gustaría que todos, algunos lo podéis hacer con los ojos cerrados, otros con los ojos abiertos, como queráis, eso sí, no os durmáis, podemos imaginar que nuestro planeta es un avión. Estamos todos los que estamos aquí dentro de ese avión. Los pilotos de ese avión podrían ser perfectamente nuestros políticos, los que nos dirigen el avión, los que nos tienen que llevar a buen puerto. Bueno, pues estamos todos en la pista de rodadura, que lo sepáis, estamos todos dentro del avión. Quiero que estéis ahí, con los ojos cerrados o abiertos, pero estamos todos dentro del avión. Estamos rodando hacia el punto de despegue.
El comandante revisa todo, motor a fondo, estamos alcanzando la velocidad de no retorno, ¿os lo imagináis? La V1 o velocidad de no retorno. En ese instante el copiloto le dice: comandante, oigo un ruido extraño que no he oído nunca. Dice: bueno, esas cosas pasan, no te preocupes. Llegamos a la velocidad V1, ya no hay vuelta atrás y el comandante tira los mandos hacia adelante y pone el avión en el aire. Estamos en el aire. En ese momento el comandante ve que hay una avería que puede ser grave, no lo sabe exactamente, hay una avería. El copiloto y él están evaluando la situación. Los pasajeros, que somos todos los habitantes de la Tierra, nos preocupamos, como es lógico, y le preguntamos a la azafata: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese ruido que yo estoy acostumbrado a volar y no lo había oído nunca? La azafata se lo dice al comandante, que hay una cierta preocupación entre los pasajeros, los miembros de la Tierra. El comandante lo consulta, ve que la avería puede ser grave, lo consulta con la aerolínea y le dice: oiga, el comandante le sugiere que volvamos al aeropuerto. Los que mandan en el avión, los propietarios del avión, le dicen: mire, es que van a perder el avión en el siguiente vuelo y además esto sería muy duro porque vamos a perder dinero. Tiene que seguir adelante. El comandante le dice: mire, es que realmente la avería puede ser grave, tendríamos que volver. Es decir, hay el que toma la decisión, que podrían ser nuestros políticos, pero hay los grupos de interés que no pueden perder dinero. Entonces, estos grupos de interés le dicen al comandante: dígales usted que se tranquilicen, dígaselo de alguna manera al pasaje. Bueno, pues al comandante no se le ocurre otra cosa, nada más que decirles: efectivamente, señores pasajeros, hay un problema, hay una avería, pero estamos trabajando para que todo esto sea sostenible y podamos llegar a buen término. Y creo que fue entonces cuando se inventó la palabra sostenibilidad, que nadie sabía y nadie sabe hoy todavía muy bien lo que significa. Bueno, estamos todos dentro del avión, que lo sepáis, en un planeta que está averiado y que tenemos a unos políticos que van tomando nota y van tomando decisiones. Pero somos todos nosotros en conjunto los que tenemos que ponernos manos a la obra para que ese avión aterrice en el siguiente aeropuerto sin ningún problema. Y con todo eso, ¿cuál es en este momento la situación que tenemos? En este estudio, que se ha hecho en 700 empresas de 70 países y en 35.000 consumidores de esos 30 países, tenemos que alrededor del 29% de las empresas españolas tienen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible a la hora de elaborar su estrategia empresarial. En el mundo, alrededor del 48% de las empresas del mid-market creen que la sostenibilidad debe ser una estrategia central en su desarrollo presente. Además, confirman que su estrategia de sostenibilidad tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados, en la eficiencia y en la reducción de los costes. Es decir, que quienes ponen en práctica la estrategia de la sostenibilidad ven que efectivamente hay avances y hay elementos muy positivos en haber tomado esa estrategia. Además, el 43% de los directivos de esas empresas afirman que el éxito financiero y la sostenibilidad tienen la misma trascendencia en su negocio. En cuanto a las empresas españolas, casi 4 de cada 10 directivos, el 38%, afirman que el éxito financiero y la sostenibilidad son importantes para sus empresas. El 17% creen que es una cuestión menor y solo el 15% asegura que el éxito financiero es un resultado directo de la sostenibilidad. Es decir, hay todavía poca credibilidad con respecto a esto. Imaginaos que estamos en el avión y solo hay un 15% que creen que ese avión se puede caer si seguimos como estamos. ¿Qué dicen los expertos? La mayoría concluye que los nuevos requerimientos en materia sostenible por parte de los consumidores demandan acciones inmediatas por parte de la pequeña y mediana empresa. Es decir, los consumidores, como suele ocurrir, van por delante, sobre todo en toda Europa, ¿no? Pero sobre todo en los países más del norte, van por delante
de lo que requieren tanto los gobiernos como las empresas. En el mundo las grandes empresas son claramente conscientes, pero los datos también revelan que más de un 48% de los directivos ni siquiera saben cómo empezar. Esta es la realidad. Es decir, quieren hacerlo, pero no saben cómo empezar a ser sostenibles sus empresas. En las empresas nacionales medianas desconocen incluso cómo comenzar a medir estos aspectos. Es decir, no saben qué huella de carbono dejan sus productos a la hora de diseñar, no saben qué huella de carbono dejan la fabricación, no saben ni siquiera el transporte a la hora de llevarlo. No lo saben, lo ignoran. ¿Por qué debemos abrazar la sostenibilidad? Es decir, sí, ¿por qué debemos? ¿Tenemos tiempo, Carmen? O no mucho. Bueno, ¿por qué debemos abrazar? Voy rápido. Por las oportunidades de crecimiento que nos puede dar el otorgar este enfoque estratégico. Porque la sostenibilidad prepara a las empresas para un escenario futuro, porque todas las normativas por parte de los gobiernos van a venir por ahí. Porque mejora la satisfacción y expectativa de los clientes, porque nos lo van a pedir nuestros consumidores. Se prepara a las empresas para cumplir las regulaciones y las leyes que están ya llegando. Luego hablaremos con el director general del Ministerio de Transición Ecológica y veréis que es así. Porque aumenta la reputación corporativa de las empresas, porque cada año se asigna más capital en el mundo de acuerdo con parámetros de sostenibilidad. Incluso los bancos tradicionales lo utilizan como una materia de riesgo. Veréis que el BBVA, por ejemplo, ahora tiene un departamento solo para empresas y startups que tienen proyectos de sostenibilidad. También, si quiero vender mis productos a una empresa mayor, esta nos va a solicitar que nosotros, como proveedores, nos ajustemos a sus propios objetivos de sostenibilidad y a la reglamentación que existe y que va a existir en el momento. Por tanto, tenemos que prepararnos. Esta exigencia de las grandes empresas es un factor que está empujando también a las economías emergentes. Es decir, si tenemos proveedores del otro lado del Atlántico o de Asia, estas empresas ya se están formando para tener también una estrategia de sostenibilidad y poder asistirnos. La integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial también impulsa la innovación y, consecuentemente, el crecimiento del negocio. La innovación, al final, acaba siendo dinero. Las empresas sostenibles y socialmente responsables también establecen un punto importante de diferenciación de la marca, lo cual es bueno. Esta diferenciación hace que nos protejamos de los competidores que trabajan a bajos costes. ¿De acuerdo? Esto es fundamental y muy importante. También vamos a obtener un gran valor en lo que respecta a la reputación de nuestra marca. Vamos a generar confianza entre clientes, empleados y proveedores. Nos protegemos de posibles escándalos, de retos normativos y otros problemas de reputación. Sabéis que ahora las redes sociales se utilizan mucho para atacar unas marcas a otras. Bueno, pues de esta forma nos vamos a proteger también. En definitiva, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que crear ese impacto en el enfoque sostenible. En toda Europa se acelera la transición hacia un modelo sostenible, desde las finanzas hasta los empleados, los clientes y las leyes gubernamentales. Las empresas que no inicien el proceso de inmediato estarán en peligro de supervivencia en un mundo que será sostenible o que no va a ser. Por lo tanto, la sostenibilidad debe formar parte de la estrategia principal. No tengáis ninguna duda. ¿Cuáles son las barreras que podemos encontrar? Luego hablaremos de este tema entre las diferentes experiencias en la mesa redonda. Pero para la mayoría de las empresas, la mayor barrera es el coste financiero, el mayor reto. El cortoplacismo es otro a superar. No podemos ver el rendimiento de esta inversión a corto plazo, tampoco en términos estrictamente financieros. En la mayoría de empresas tenemos que estar viendo de dar resultados trimestralmente o anualmente. Eso hace muy difícil transformar una empresa que no es sostenible en una empresa sostenible. Tenemos que identificar el valor. La mayoría de las empresas establecen un fuerte vínculo entre los resultados financieros y la sostenibilidad. La capacidad de crear valor como empresa no depende únicamente de sus factores financieros, depende de muchas cosas. Esto es los primeros pasos para hacer nuestra empresa sostenible.
La clave para determinar los objetivos de sostenibilidad de cualquier empresa está en abrir un diálogo con los grupos de interés, inversores, empleados, clientes, sociedad en general. Esto es fundamental. La idea consiste en entender qué quieren de nosotros como empresa nuestros grupos de interés y posteriormente responder como empresa. Tenemos que situar a la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia. La sostenibilidad debe alimentar tanto la táctica como las operaciones que hagamos. Cada decisión a nivel táctico, operativo y estratégico debe tomarse sobre la base del triple balance medioambiental, social y financiero. Estas decisiones afectarán tanto a los riesgos como a las oportunidades de negocio, a la planificación a largo plazo, a la plantilla para captar valor, a los recursos, a los proveedores y a los consumidores. Las empresas que no lo vean y se anticipen a esta estrategia para crear un valor, difícilmente van a tener valor o futuro. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos iniciar? Ahora lo veremos durante el debate, pero primero tenemos que generar un diálogo sincero con los stakeholders nuestros, con nuestros grupos de interés, indicando cuáles son sus objetivos de sostenibilidad y con quién cómo quieren que les ayudemos a alcanzarlos. Estos serían nuestros grupos de interés. Inversores, por un lado, clientes, empleados, proveedores, y ahí está la producción de la empresa. Evaluar su impacto actual. Tenemos que saber cómo lo estamos haciendo ahora, cómo tenemos que evaluar, hacer un mapa de la cadena de valor para entender qué impactos positivos y negativos estamos ahora teniendo en estos términos de ambiente, sociedad y derechos humanos. Estos serían los pasos que daríamos en nuestra empresa. Primero, el diseño, los materiales, la producción, el transporte. En cada uno de estos puntos tenemos que saber qué tan sostenibles somos a la hora de ejecutarlos. Hay que establecer objetivos muy relevantes. ¿Cuáles son sus objetivos de sostenibilidad y cómo los vamos a alcanzar? No podemos convertirnos en sostenibles de la noche a la mañana. Yo he oído por ahí anuncios, aeropuertos sostenibles. Todo el mundo es sostenible ahora, pero nadie explica cómo. Entonces, es muy importante establecer nuestros propios objetivos y un timing, un tiempo. No nos vamos a convertir en sostenibles de la noche a la mañana. Tenemos que conseguirlo poco a poco. Tenemos que conseguir la participación de toda la organización. Hay que establecer una línea de visión clara desde la sostenibilidad para el rendimiento financiero y pensando en la supervivencia a largo plazo. Tenemos que comunicarlo. Hay que explicar a las partes interesadas, las que hemos visto antes, lo que estamos haciendo, lo que haremos y cómo lo vamos a hacer. Bueno, así rápidamente, ahora entramos en debate, esto es lo que quería explicaros. Tenemos que salvar este avión que es nuestro planeta, tenemos que salvar el planeta y tenemos que salvar a nuestras empresas con el planeta también. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda.